minutos nos separan de la hora 10. Ya está con nosotros el señor Gastón, el profesor Gastón Buet. Gastón, buenos días, bienvenidos a la radio municipal. Buen día, Adrián. Saludos para vos. ¿Todo bien, tío? Bien, bien. Mirá, nuestro compoblano, hoy diputado nacional y bueno, hace mucho tiempo funcionario, tanto a nivel provincial, departamental, provincial y ahora nacional, Marcelo Casareto, utilizó para hablar políticamente, ¿no? Y chicanear políticamente, en base a la figura de Frigerio, el porteñismo, ¿no? Ajá. ¿Y qué tendrá que ver esto con lo que la columna? Veo en Campamento Calá, en la página, una respuesta entrerriana a un artículo porteño contra Urquiza. Digo esto de jugar con, el localismo en porteñismo. Ajá. Como para romper el hielo en esta columna. Sí, es un tema que no termina nunca. Ahí va. Sí. A ver, Frigerio no es conocido mío ni nada, pero si está siendo candidato a la provincia es porque tiene domicilio en la provincia, primero. Bien. Pero bueno. Le calzó justo a siempre Marcelo. la chicana, siempre hay excusas para la chicana, pero... A ver, Lucio Mansilla, ¿es el Lucio Mansilla del siglo XXI? Sí, no con los hechos, no estoy hablando. No. Bueno, Echagüe también era santafesino. Pero yendo a los porteños. Sí, bueno. Mansilla es el que más... Era bonaerense, claro, Y bonaerense. Sí. Claro. Bueno, que en aquel momento era lo mismo, ¿no? De la Campiña, pero no había una pero viste cómo diferenciación. se busca agitar, sin entrar en cómo se busca agitar el antiporteñismo, vendría a ser. Sí, en realidad, bueno, lo mismo le pasó, por eso le mataron a Urquiza, ¿no? Digamos. Ahí va. En realidad, lo que Urquiza siempre trató era la unión nacional, digamos. Él hace, cuando Urquiza hace el discurso inaugural digamos que no puede estar en el discurso inaugural de la inicio de la constituyente para la constitución del 53, él te tiene un discurso armado y no lo puede hacer, tiene que mandar un enviado que lo lea por él, porque justamente Buenos Aires ya hace la revolución, invade Entre Ríos tratando de anular el Congreso Constituyente. Buenos Aires no solamente que hizo la revolución del septiembre en Buenos Aires, sino que además armó y mandó tropas a Entre Ríos para impedir que se haga la Asamblea Legislativa, ¿no? Constituyente, que fracasó, digamos, por derrotado, digamos. Pero en el discurso Urquiza dice, 14 estrellas son y ninguna es menos importante que la otra. Y Buenos Aires no está por ahora, pero es tan importante como las otras. Es decir, Urquiza todo el tiempo bregó por la unidad nacional. ¿Sí? No pasó lo mismo desde Buenos Aires, obviamente. ¿Sí? Buenos Aires siempre fue la hermana rebelde porque se sintió superior al resto y se sigue sintiendo superior al resto. ¿Sí? Pero fíjate que el hecho de que la ciudad de Buenos Aires se haya logrado ser ciudad autónoma sigue hablando del unitarismo centralista de Buenos Aires. Uh-huh. Es decir, porque es la capital de la República, no es la capital de ellos. Digamos, los hombres que viven en Buenos Aires, en la capital federal, no deberían tener independencia como una provincia, en mi opinión, ¿no? Porque son la capital federal. Pero bueno, digamos, nunca Buenos Aires abandonó sus intenciones de ser la que guíe y que maneje el resto del país. Ahora, pero Urquiza siempre abogó por la unión. Uh-huh. Es decir, dejando de lado esas cosas. Lo decíamos, por ejemplo, con el tema de la bandera. Él dice, bueno, dejemos de usar las banderas provinciales porque bandera hay una sola, que es la nacional. Claro. Y abogar por el porteñismo o en contra del porteñismo para la chicana política ya es algo, tendría que ser algo del pasado, pero fíjate que sigue siendo vigente. Uh-huh. Digamos. Y ponerle que el tipo sea porteño. ¿Y qué me dice eso? Digamos, no me tendría que decir nada. Es decir, habría que abandonar esos localismos para si queremos realmente tener una unidad. Urquiza, de hecho, peleó toda la vida por Bueno, eso. pero eso también vos lo bajás y pasa en los propios departamentos. Nosotros acá, exacto, en el departamento Tala, y mirá, no es demasiado, vino de Mansilla, vino de Rosario del Tala. Sí, la gente tiende a eso. Yo me da mucha gracia cuando dicen Paraná y el interior. ¿El interior de qué?
como si Paraná fuera una metrópoli, como si Paraná fuera Nueva York, ¿viste? Entonces... O el interior del departamento, el interior del departamento claro, Uruguay. Sí. Siempre el ser humano tiende a tratar de separarse para sentirse mejor que otro, ¿viste? Es una cuestión natural del hombre, me parece eso. Pero digamos, bueno, los dirigentes deberían estar un paso más allá de eso, ¿no? Como estuvo Urquiza en aquel momento. Pero... ¿Por dónde andamos? Siempre las instituciones. Claro. ¿Por dónde, mirá, hago esta interrupción, pero por dónde, qué tenías pensado hablar hoy? Mira, yo tenía pensado hablar de otro de los mitos contra Urquiza, que es la supuesta traición de Urquiza yendo al Paraguay. Ajá. ¿Viste? Que se dice, no, porque le decían general, tenemos que ir contra Buenos Aires y no ir al Paraguay. Que digo, es un error, digamos, no se ponen a pensar por un minuto que a Urquiza no se le ocurre ir al Paraguay. Primero, Paraguay, que es un país vecino, Urquiza acá reconoció la independencia de su presidencia, Urquiza fue el que reconoce la independencia, inclusive es un mediador contra un conflicto con Estados Unidos, en el cual Urquiza hace de mediador y después es felicitado por los dos países, por Estados Unidos y por Paraguay, por los trabajos diplomáticos. En este momento Urquiza era gobernador de la provincia de Entre Ríos. El presidente legal, gracias a la obra de Urquiza, que había constituido esta república, era Bartolomé Mitre. Y el presidente de la república ordena a las provincias del interior ir contra una nación que había invadido, porque Paraguay invade Corrientes, a pesar de que no tenía permiso para entrar con el ejército a Corrientes. Entonces, al no tener permiso, entrar igual, lo que hizo fue atacar la soberanía de Argentina e invadir, digamos, se toma como una invasión, un ataque beligerante. Y entonces Argentina responde enviando las tropas nacionales a defenderse de esta invasión. Urquiza no puede ir en contra de Mitre, porque estaría desoyendo, sería un acto de sedición, estaría desoyendo al presidente de la República. Claro. ¿Sí? Debemos decir, legalmente no podía rebelarse contra Mitre, lo podía hacer, pero sería un acto de rebeldía. ¿Sí? Contra una institución y contra las instituciones que él había creado hacía 10 años atrás. ¿Sí? O sea, sería ir en contra de su obra, de la unidad de la República de Argentina. Por eso no es ilógico lo que Urquiza hace. Y los desbandes se producen por la chicana justamente de López Jordán, que sí, el tipo no entendía que había un Estado nacional y seguía pensando en los antiguos estados confederados de la época de Rosas, donde cada provincia era un estado soberano autónomo. Y eso no era más así. Pero bueno, de hecho Urquiza hace ciertas maniobras que están documentadas por algunos historiadores, donde en realidad no desoye, pero tampoco va con todo, ¿sí? No tenía caballos, las tropas van mal armadas, es decir, mandó algo para justificar, no es que lo hizo apoyando 100%, sino que lo hizo diciendo, bueno, yo apoyo la directriz del presidente, hasta acá llegué. ¿Sí? De hecho se retira, después dice, no puedo ir, la verdad que mi gente no me responde y me quedo en casa. Entonces, cumplió con la orden del presidente, pero no tuvo gran injerencia Entre Ríos justamente en lo que fue la guerra del Paraguay. Pero Urquiza no podía ir contra Buenos Aires como dicen los revisionistas que López Jordán le pedía, porque sería un acto de sedición, otra vez. Como ocurre con el Chacho, como ocurre con Felipe Varela, eran actos de rebelión ya dentro de la República constituida. No eran, si hubiera sido antes de la jura de la Constitución, hubieran sido acciones de un Estado con Estados confederados que no querían más una situación. Pero después del 53, todos esos accionarios, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, son actos de rebelión y de sedición contra el Estado Nacional. ¿Sí? Esto no implica que Urquiza sea mitrista, ¿no? El tipo es fiel a la convicción de construcción nacional. Exactamente. Mira, ahora en estos días se va a haber una fecha de vuelta, el 16 de mayo. Mitre estaba en Paraguay y se venían las elecciones para el siguiente presidente después de Mitre. Y Urquiza se quiere presentar otra vez. Y Mitre le manda una carta allá diciéndole, no, por favor. Dice, ni vos ni yo somos los que decidimos. Lo que decide en la elección es el voto de la gente. Yo y vos estamos sometidos al voto de los terceros ciudadanos de la República. Y si pierdo, voy a homenajear y hacer todo lo posible para que el siguiente presidente haga lo mejor que puede en su gobierno. Y así fue, ganó Sarmiento, y él lo va a recibir en su casa con un gesto de unidad. Es decir, lo que él se preocupó fue respetar las instituciones que había ayudado a crear.
¿sí? Y todo el tiempo da muestras de sobrado, de esa actitud de respetar las instituciones. Libertad de prensa, en la provincia había diarios que lo criticaban a él, hoy impensado, y sin embargo él respetaba esas instituciones porque había libertad de expresión. El propio Hernández se instala en... Exactamente. Por eso y hablaban, despotricaban contra él. Sí. Digamos, y él los dejaba hablar por la libertad, porque respetaba los principios republicanos. Entonces, cuando el revisionismo hace un juego mentiroso, cuando habla de eso, porque se olvida de los momentos históricos en los que está hablando. Entonces traspola y hace folclore de un heroicismo que no existe. ¿Viste? Claro, pero bueno. Claro. En relación a la guerra contra el Paraguay, ¿qué más hay documentado de Urquiza que puedas destacar? Bueno, Urquiza hace una jugada genial. Urquiza, porque además de político, era un gran comerciante. Sí. Bueno, Brasil era el aliado de Argentina, una alianza hecha por Mitre, digamos, la triple alianza, ¿no? Brasil, Uruguay y Argentina. Bueno, la fuerza más importante de Entre Ríos, que es la más importante del país, era la caballería. Bueno, ¿qué hace Urquiza? Le vende toda la caballería a Brasil. Sí. Sí, eran, no sé, 100.000 caballos, vende 800.000, deja Entre Ríos a pie. Y los caballos que valían 10 patacones, él los vende a 15 o 20 patacones. Hace un negocio redondo, digamos, con un aliado, le quita a Entre Ríos la posibilidad de ir a pelear efectivamente al Paraguay, no desoye la ley presidencial, y en una misma jugada, digamos, acata la orden del presidente y hace un negocio redondo. Y no expone su gente al combate. Claro, tiene el argumento para no ir, o sea, para ir y decir, mira, no puedo más. Claro. O los caballos o el hombre. Claro, pero bueno, digamos, también es otra cosa, pareciera que ser una persona rica está mal. En algunos digamos, casos. Yo veo que muchas veces dicen, pero ¿por qué yo era rico? ¿Y cuál es el problema? Sí. Digo, que sea rico. sí, digamos, sí. ¿Cómo la hizo? Después, si podés, cuestionamos eso, si es con corrupción, claro. Pero si el tipo la hizo porque es un comerciante. Digamos, parece que ser empresario es mala palabra últimamente en Argentina, ¿viste? Desde ese revisionismo histórico nacionalista. Sí, en el cual hay empresarios que Exacto. defienden... Los rosistas se olvidan que Rosas era tan rico como Urquiza. Totalmente, estamos hablando del mismo poder o prácticamente un poder en relación a lo que tenían de campo y sus empresas, ¿no? Que eran todos, si no, no podían movilizar. Cada cual tenía... Nadie salía con la lanza sin un sustento de poder atrás económico. Exactamente, además, digamos, el progreso viene de la mano de los tipos que emprenden empresas privadas. Digamos, en ese sentido, no, digamos, Urquiza siempre apoyó a cualquier persona que vino con una idea, él siempre la apoyó. Y es más, puso parte de plata como para, si alguna persona cualquiera iba, tengo ganas de hacer diligencias, necesito un millón me cuesta, tengo 400, tomás 600 y después decime cómo va. Así se manejaba todo el tiempo. Siempre apoyó, nadie que iba al palacio se iba con las manos vacías cuando iba con un emprendimiento que podía ser progreso para la provincia y para el país. Es decir, siempre fue esa forma de manejarse, digamos. Y está en las diferentes cartas y documentos que lo demuestran fehacientemente, no es folclore. Totalmente, totalmente. Así que bueno, está esa parte también, ¿no? Porque desde parte del revisionismo se trataba que Urquiza... Bueno, esto lo ataban ya con Pavón, entonces ya venía después la guerra contra el Paraguay. Claro. Bueno, Pavón, ayer yo discutía con un revisionista y me decía, pero Pavón, después Mitre mató Mitre era el presidente de la República con un ejército nacional y pacificaba el interior. Después cuestionamos si el tipo fue cruel, fue un sádico. Es decir, pero tenía el poder legal y las provincias habían jurado. Los que se levantaban en el interior, en ese momento puntual, eran rebeldes contra el Estado Nacional. Digamos, no entendían ese nuevo concepto. Digamos, es como que hoy están hablando de que se separe San Luis, que se separe Mendoza. No pueden hacer eso. O sea, tienen que hacer un ejército provincial, declarar independencia y hacer la guerra argentina. Claro. Eso deben hacer, digamos, ya no se puede hacer más lo otro, porque la soberanía se juró en el 53. Nacional. Son cuestiones para desviar ahora, porque en realidad el que propone ese sabe que no lo puede hacer. El gobierno de Mendoza sabe que no lo puede hacer, San Luis sabe que no le puede hacer, pero son chicanas y cuestiones para desviar. Exactamente. Gastón,
bueno, un placer. ¿Cómo vas con tus alumnos, con tus clases presenciales, burbujas, una ensalada? Y andamos un poco y un poco, ¿viste? Perdidos, un poco con guiadas, un poco virtuales, un poco presenciales. Yo doy en Tala y en la Colina de Ceibos. ¿Das en Rosario del Tala? Yo doy, sí, en el Instituto San Antonio de Padua. En el hace de Padua, 10 años ya. Sí. Y bueno. Escúchame, mirá, voy a ir directamente a tu profesión. ¿Das de noche? No, de noche no. Bueno, con este tema del frío que hay que tener en las Ya presenciales. hizo frío. Ya, hizo un frío bárbaro. Bueno, y ventanas y puertas abiertas. Y sí, y se van a resfriar todos. Claro. Es una incongruencia. Bueno, eso me planteaban profesores acá del profesorado de literatura y gente que está en el profesorado de nivel medio y nivel inicial, acá en Maciá, en el instituto. Ayer eran las 10 de la noche y no daban más, ni el profesor ni los alumnos, no daban más de frío. Y es como vos decís, una incongruencia total. Hoy a 7 de la mañana hacía 2 grados, 3 grados. Y el O esta mañana. El O esta mañana. Y vos, por recomendaciones del Estado, abrís ventana y puerta. Y tenés que tener abierto, según lo que dice el Estado. Es decir, y se van a resfriar de resfrío, común, digamos. Sí. Y ahí burbuja, porque ante un resfrío enseguida burbuja. Y sí, porque no sabés si es COVID. Entonces, no, es un tema complejo, porque está mezclada la política con la salud, entonces ahí va. Es un tema en un cuento de nunca acabar, me parece, digamos. Ahí va. Y van inventando a medida que van avanzando a ver qué pueden hacer para justificar qué hacen. Y entonces se complica. Y se usa políticamente, y sí, digamos, yo creo que o lo hacemos presencial del todo y con la responsabilidad de cada persona, o lo hacemos virtual del todo, porque así no es... Yo estoy más enloquecido, que el año pasado de última estábamos en la virtualidad y vos tenías toda virtualidad. Y ahora estás un poco y un poco, entonces, digamos, y aparte tengo hijos. Aparte, hay que decir bien, porque se habla en esta puja política, del cual la educación está y la salud están de por medio. El gobierno, tanto nacional como provincial, el año pasado definieron la virtualidad, ¿no? Se hizo virtual. Bueno, ahí saltaron las falencias que había en la virtualidad. Este año, un año electoral, la oposición y los grandes medios marcaron la agenda diciendo que tenía que volver la presencialidad. El gobierno, a mi entender, y erróneamente, entra en esa puja política y dice, bueno, largamos clases presenciales. Pero hay que hablar de la presencialidad, porque vos sos profesor y vos sabés muy bien que hay chicos, depende de la cantidad de alumnos que tengan, pero por ejemplo acá hay secundarios que los chicos van, en un mes van una semana. Porque después va la otra burbuja, después va la otra. Yo tuve alumnos este lunes 3 de mayo por primera vez. Ahí va. Un grupo. Ahí va. Vos podés contar entonces. Vos podés contar, dar el ejemplo de lo que estoy diciendo. Porque, por ejemplo, un cuarto año, claro, que eran 2 burbujas, porque X cuestiones. Este 3 de mayo tuve por primera vez a ese grupo, a esa burbuja 1, y ya termina el trimestre. Y yo digo, ¿qué los voy a evaluar si los acabo de ver? O sea, claro. Es más, no los conozco porque los tengo por primera vez su cuarto año. Entonces, en cambio, la virtualidad definida, donde no tenés que estar soportando estas heladas, por ejemplo, vos ya tenés más seguimiento. Claro, exactamente. Hubiéramos arrancado la virtualidad directamente desde marzo con todos. Claro. Es un tema. Donde ya teníamos el dato que marzo chocó, o sea, la segunda ola nos partió en marzo, no es que llegó a junio. No. Sí, después están los padres que creen que si no es virtual, que si no es presencial no se aprende. También queda la responsabilidad de cada casa, ¿no? Que el chico se levante a tal hora, que se conecte. Claro. También a veces la realidad triste que el colegio es un depósito, una guardería, digamos. Sí, ni hablar en los niveles, claro. Entendible también, digamos, porque uno tiene una rutina armada de toda la vida con los hijos. Pero bueno, es esta realidad agotadora que estamos viviendo con el tema del coronavirus, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Profesor, gracias por contar también la experiencia, ¿no? Porque anoche lo hablábamos con colegas tuyos de acá de nuestra ciudad y nada, ya 10 de la noche dijeron, no,
hasta acá llegamos, vayan chicos, porque esto está insoportable. Y arrancó ayer el frío. Y arrancó ayer el frío. Sí, sí. Así que bueno. Buena jornada, profe. Igualmente, un abrazo. Profesor Gastón Buet en la mañana, hablando un poquito de la relación de Urquiza y